mucho retraso, porque son 8 ponencias que tenemos hoy. Vamos a ir comenzando con la primera. Os recuerdo que el formato de esta jornada son ponencias de como máximo 15 minutos, que si el trabajo es más extenso, luego se puede enviar completo para publicarlo en la página web del instituto, pero aquí solamente vamos a hacer una exposición de como máximo 15 minutos para que sea una cosa ágil, una cosa que vayamos con un ritmo bastante dinámico y centrándonos en la ponencia. La primera ponencia es la titulada Alonso Hernández del Portillo, historiador gibraltareño a caballo entre los siglos XVI y XVII, a cargo de don Antonio Torremocha Silva, que ya le cedo la palabra. Buenas tardes. Mi amigo Emilio me ha indicado con su sutileza a participar que no puedo pasar de 15 minutos. Yo te he preparado algo un poquito más largo. No obstante, voy a suprimir la primera parte para que se publicará, ¿no? Sí. Entonces, porque la conferencia, la publicación, la voy a desarrollar en 5 apartados. Uno en el que voy a hablar de cómo era Gibraltar en tiempo de Portillo, a nivel de estructura urbana, de la defensa dinámica de la ciudad, de la economía, la producción agraria. Todo eso lo voy a dejar entonces para que se publique y no lo leeré porque si no me pasaré del tiempo. El segundo apartado es el personaje, quién era Alonso Hernández del Portillo. Ahí sí ya entraré, lógicamente. En tercera parte, las fuentes clásicas y medievales que utilizó el historiador gibraltareño. La cuarta parte, las obras de autores españoles, italianos y flamencos que utilizó también para la historia de Gibraltar. Y por último, el estilo de la obra de Portillo y su reflejo en la edición que hice en el año 1994. Por tanto, voy a obviar la primera parte, que es muy interesante, pero si estamos así encorsetados, pues lógicamente lo dejaré para que lo vean. Y no hablaremos de cómo era Gibraltar en los tiempos en que vivió Alonso Hernández del Portillo. Y por tanto, vamos a entrar ya. Se explicaba la estructura de la ciudad, y entraremos ya en la segunda parte de la comunicación, en el caso del personaje, de quién era Alonso Hernández del Portillo. Nació en Gibraltar en torno al año 1543. Pues él mismo, en su historia de Gibraltar, dice que era aún un niño en el año 1553. Por tanto, yo creo que la fecha de su nacimiento debe apuntar hacia 1543-45. Se puede considerar que el primer historiador campo-gibraltareño. Era un hidalgo, un erudito, bien informado, bien documentado, que redacta una historia de su ciudad con rasgos estilísticos que se enmarcan dentro de la nueva literatura renacentista, es decir, moderna en la terminología de la época. Aunque con importantes méritos de la historia acrítica de carácter legendario y profundamente imbuida por el ideal católico de reflexión medieval. A pesar de vivir en una sociedad inmersa plenamente en las corrientes humanísticas, Portillo, nacido y crecido en una apartada ciudad-fortaleza situada en la nueva frontera con el Islam, que era el estrecho de Gibraltar, no podía evitar las influencias de unas estructuras militares, políticas y administrativas enfocadas hacia la guerra y hacia el carácter defensivo de la ciudad. Y muy similares esas características a las que había vivido Andalucía hasta el año 1492. Una sociedad gibraltareña de entonces cerrada
a la defensiva, militarizada y sometida a las frecuentes algaradas berberiscas procedentes de la otra orilla. Esta situación iba a dejar una profunda huella, un sello indeleble en la obra histórica porque fue jurado del Consejo Gibraltareño. Su juventud debió pasarla en Gibraltar, aunque es seguro que posteriormente viajaría a Granada o Sevilla, tal vez para realizar algún tipo de estudio o consultar obras en algunas bibliotecas de esas ciudades en las que tuvo acceso a las fuentes clásicas y a algunas obras de autores contemporáneos renacentistas no disponibles entonces en una apartada ciudad como era Gibraltar. No cabe duda de que aquellas investigaciones le sirvieron de base para la redacción de su historia de Gibraltar, al menos en los capítulos dedicados a la antigüedad y el medievo. Como he referido, ostentaba el cargo de jurado de la collación de la Vargina y la Vía Vieja, que abarcaba desde la Puerta de Tierra hasta el baluarte de San Sebastián, incluyendo la Puerta del Mar, es decir, uno de los barrios más poblados, ricos y prestigiosos de Gibraltar. Una de las funciones más destacadas de los jurados era dirigir a los hombres encargados de defender el tramo de muralla que se hallaba dentro de su jurisdicción y también asumir la defensa de los intereses de los vecinos ante el corregidor o el gobernador. Ejerció el cargo de jurado, Portillo, que se proveía mediante elección popular democráticamente durante 25 años, desde 1597 a 1622. Como vecino y miembro destacado del Consejo Gibraltareño, fue testigo privilegiado de todos los acontecimientos que sucedieron en la ciudad y en su entorno en la segunda mitad del siglo XVI y primeras 2 décadas del siglo XVII, teniendo por tanto acceso para lo ocurrido en décadas anteriores a la rica documentación que debió existir en el archivo de Gibraltar y que él tuvo acceso ahora mismo. En uno de los pasajes de su historia de Gibraltar, dice Portillo: solo cuento lo que he visto, escrito y oído a personas que vieron el suceso, y que él analiza documentación que él ve en el archivo de la ciudad y también lo que le cuentan personas mayores, y por tanto lo que escribe del siglo XVI es muy interesante porque son testigos directos. Debió morir en torno al año 1624 o 25, cuando contaba los 80 años de edad. Es muy probable que la obra fuera escrita entre 1605 y 1610, con una revisión a base de notas marginales que aparecen en el documento original y reformas del texto realizadas por el propio Portillo poco antes de su muerte, y otras anotaciones que aparecen también en el original, efectuadas entre 1624 y 1626 por algún familiar del historiador o por algún miembro del Consejo Gibraltareño, institución a la que era depositaria de su manuscrito hoy día perdido, porque el que yo he consultado es una copia neoclásica del siglo XVIII, pero que debió existir en el archivo de Algeciras, puesto que Ignacio López de Ayala, en el siglo de 1783-84, cuando viene a escribir la historia de Gibraltar, él dice que consultó la obra de Portillo en el archivo de Algeciras. Eso se ha valido, lógicamente. A través del prólogo que él mismo escribe de su obra, se colige que el autor es una persona generosa y humilde, muy humilde, a veces en exceso, cualidades que afloran en numerosas ocasiones, tanto en el texto prólogo como en el resto del relato histórico. En no pocas ocasiones, Portillo reconoce sus escasos conocimientos
sobre determinado asunto o la necesidad de que plumas, dice él, mejores que la mía, sean las que narren tal o cual suceso. Aunque fuertemente influenciado por la mentalidad medieval, de la que no era fácil despojarse viviendo tan alejado de los focos del saber humanista y en una ciudad cuya existencia seguía estando vinculada a la guerra de frontera con el Islam y a una actitud defensiva similar a la que también vivió Andalucía en las décadas anteriores, la lectura de su obra nos muestra a un hombre abierto a las nuevas ideas que aportan el Renacimiento y el humanismo, profundamente crítico, que sabe discriminar entre la confusa jungla erudita de fábulas y mitos de los que hacen gala sin ningún pudor los historiadores humanistas españoles como Alcocer, Floreando Campo, Ambrosio de Morales o Benito Arias Montano. En cambio, Portillo sabe discriminar entre aquello que responde a la verdad y se aproxima a esa verdad histórica y aquello otro que no resiste el más mínimo análisis a la luz de su incipiente racionalismo. A pesar de ello, su apego a lo clásico, las cualidades inherentes a su condición de hombre de Renacimiento y la poderosa atracción que sobre él ejercen los autores griegos y romanos, le llevan a buscar ingenuamente la raíz histórica de buen número de los acontecimientos sucedidos en el solar gibraltareño en la antigüedad clásica, dando por válida la mayor parte de las veces a su pesar, la autónica era algo de lo que no podían despojarse, pues dando por válida toda una serie de fábulas, mitos y leyendas cuya única garantía de verdad era el prestigio intelectual y la posesión científica de quienes la describían. Es nuestro autor un hombre cuyo espíritu se debate entre lo medieval que se resiste a morir y la nueva mentalidad humanista que se abre camino con dificultad pero inexorablemente vencedora entre la braña del escolasticismo, la fe ciega en el principio de la autoridad y la concepción de una pseudohistoria acrítica fuertemente iluminada por la religión, el didactismo moral, la fe ciega en el mensaje bíblico y basada en elementos mitológicos y legendarios. La faceta medieval de Portillo la encontramos en su concepción militar de los diversos aspectos de la vida diaria, en su espíritu caballeresco, él era un hidalgo, en su desprecio a ciertos avances de la técnica que estaban haciendo cambiar formas de vida y costumbres específicamente medievales. Sobre este particular escribe Portillo, refiriéndose al uso de las armas de fuego. Cualquier vil hombre con un arcabuz mata al más valeroso de los caballeros contrarios. También vemos la influencia del medievo en las continuas enseñanzas morales que entresaca de los diversos hechos que narra y en la visión providencialista de los acontecimientos históricos. En cambio, la faceta humanística de Portillo está ya reflejada en la profunda admiración que muestra por los autores clásicos y renacentistas, en la diversidad de su conocimiento, herbología, astrología, historia militar, economía, mitología clásica, etc., que nos hace vislumbrar en él a un auténtico erudito humanista, en su espíritu crítico, en su aprecio por las obras romanas y griegas y el escaso valor que otorga a las realizadas durante la etapa medieval, en su estima por la lengua latina, que en varias ocasiones valora muy por encima del castellano, en la continua referencia que hace a la mitología griega y romana, el Hércules lírico y griego, Neptuno, Marte, etc. Y en fin, en su búsqueda de la perfección moral y de las más altas virtudes militares, sociales o políticas, en ejemplos sacados de la vida y la obra
de personajes griegos y romanos como Alejandro Magno, César o Pompeyo. Portillo da muestra de ser un buen conocedor de la astrología. Cree firmemente en la influencia que ejercen los astros sobre la vida de los hombres y sobre el devenir de las ciudades, y asegura que todos los males que había sufrido Gibraltar a lo largo de la historia la acaecieron estando el Sol bajo los signos de Libra o Virgo, ascendientes planetarios de la ciudad y de los que recibía cuando se daban determinadas conjunciones de los astros las más perniciosas y negativas influencias. Tenía igualmente notables conocimientos de neurología y de ciencias naturales, especialmente lo referente a las plantas medicinales que crecían en el monte de Gibraltar y su término, de las que ofrece una detallada relación comentada en el capítulo primero de su obra, relación que un siglo y medio más tarde, sin mucho pudor, otro historiador de Gibraltar, Ignacio López de Ayala, utilizó con fruición de copista y que escribió la historia de esta ciudad. Se muestra en algunos pasajes de su obra muy crítico con la nobleza española de su época y de épocas pretéritas, acusándola de buscar solo, dice él, sus particulares intereses. Igualmente vierte críticas muy severas contra los hombres públicos. Él era, como se ha dicho, miembro del Consejo de Gibraltar. Dice él, hombres públicos que se dejan arrastrar por la poca prudencia y la mucha codicia, vicio abominable en cualquier acto humano. Sin embargo, no puede evitar que aflore una clara inclinación o al menos una excesiva tolerancia hacia el duque de Medina Sidonia, antiguo señor de Gibraltar, valorando en varios pasajes de su historia con extrema benevolencia sus actos de rebeldía contra los reyes y el consejo gibraltareño, la mayor parte de las veces reprobable desde el punto de vista del derecho y de la moral de la época. Entramos ahora en el tercer apartado de analizar las fuentes clásicas y medievales que utilizó nuestro autor. De las múltiples fuentes grecolatinas consultadas por Alonso Hernández del Portillo para la elaboración de su magnífica y detallada histórica de Gibraltar, algunas lo fueron directamente a través de transcripciones latinas que circulaban en las universidades o bibliotecas españolas y en los foros eruditos de la época. Otras llegaron a ser conocidas por Portillo gracias a las citas que de ellas hicieron humanistas españoles e italianos, bien en sus lenguas vernáculas, bien en obras escritas en latín. Las fuentes clásicas utilizadas por nuestro autor fueron las siguientes: la historia natural de Plinio, la coreografía de Pomponio Mela, la geografía de Estrabón, la cosmografía de Adriano, la geológica de Virgilio, las obras de Pompeyo y de César, así como el Bellum Hispaniense de Licio, lugarteniente de Julio César, y también los trabajos de Diodoro, Hecateo, Ptolomeo y Justino, sin olvidar las referencias que hace a Aristóteles y Dioscórides y a algunos libros de la Biblia. Las fuentes medievales más parcas, porque ya hemos hablado de que desprecia bastante la etapa medieval, se circunscriben a la crónica de Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV, Alfonso XI y Enrique IV, y algunos viejos romances fronterizos. El siguiente apartado vamos a analizar las obras de autores españoles, italianos y flamencos que utilizó Portillo para su obra histórica. Las obras escritas por humanistas españoles e italianos, publicadas en los siglos XV y XVI, que Portillo utiliza, son las siguientes. Relación de las cosas que pasaron en estos reinos desde la muerte de la Iglesia Católica hasta que acabaron las comunidades en la ciudad de Toledo, de Pedro Alcocer. Crónica General de España, de Florian de Ocampo y su continuación por Ambrosio de Morales. Teatrum Orbis Terrarum,
y vocabulario geográfico de Abraham Ortelio, Luis África, de Luis de Marco Carvajal, Historia escolástica de Valerio, Tratado de los emblemas de Andrea Alciato, El Inquilión de Fray Alonso Venero, Laberinto de Fortuna de Juan de Mena, Compendio del asalto que los turcos hicieron a Gibraltar y la victoria que de ellos se hubo, de Pedro Barrán de Maldonado, Historia pontifical católica de Gonzalo de Illesca, Ilustración de los Girones de Dr. Rubiero, nombres caldeos, hebreos, griegos y latinos de los varones, hembras, razas, ídolos, ciudades, ríos, montes, citados en la Biblia, de Benito Arias Montano, de Orígenes a Rebus Regis Regum Hispaniae, Liber, de Francisco Tarafa, Compendio Historial de Esteban Garriga, además de otras obras cuyos títulos no cita, pero que sabemos que él la utilizó, de Matiolo, Agustín Corio, Morosio Mateo, Juan Botero y Alcote de Molina. Y pasamos ya al último apartado, en el que vamos a analizar el estilo literario de la obra de Portillo y su reflejo en la edición de 1994. Portillo estructura su obra en 7 partes más un prólogo. Él denomina cada una de estas partes libro, porque debió redactarla en diferentes cuadernos. En la transcripción que se ha hecho del contenido del libro, se ha procurado conservar, hasta donde ha sido posible, el estilo del que hace que era el autor, con el fin de que la edición no perdiera la frescura, la espontaneidad y el carácter que daba el escrito, la frase larga tan propia del estilo cervantino, las cuidadas exageraciones y la suave y fina ironía, que son los rasgos más destacados de la personalidad y el quehacer literario de Portillo. Sin embargo, me permití, cuando procedí a la transcripción del original, la libertad de modificar determinados pasajes que, por su excesivo apego a la sintaxis latina, tan del gusto del doctor, su enrevesado y abundante uso de cópulas o su dificultad de comprensión para el lector, actual probablemente por efecto del copista neoclásico, ¿no?, de Portillo, pues hubiera dificultado el seguimiento del fluido de la narración. En cuanto al estilo literario de Portillo, es necesario destacar una serie de peculiaridades que le vienen dadas a la obra por influencia de la lengua latina. En ocasiones, una frase larga, formada por varias oraciones compuestas, depende de un único verbo situado al final de la misma, lo que dificulta probablemente la lectura y la comprensión de la idea que la genera. La abundancia del verbo, la sucesión de oraciones compuestas copulativas, aberrativas o justapuestas, así como de adverbiales y relativos, el uso frecuente de las posesiones, el empleo de las acciones de infinitivo, del gerundio, del participo compuesto, etc., origina un estilo literario que se adapta a las estructuras gramaticales que configuran la lengua latina. Ya he hecho referencia a la preeminencia que Portillo otorga a la lengua de la antigua Roma con respecto a la lengua castellana, a la que considera provinciana y escasamente erudita. Todo ello desemboca a través de la pluma ágil de Portillo en una literatura florida y bella en la forma, aunque de difícil comprensión conceptual. El empleo de arcaísmos como el alegría, la Andalucía, señorear, y de latinismo como potísima o facundia revela que también en el léxico nuestro autor se aprecia la ya mencionada síntesis de estilo, el cruce fecundo del viejo mundo medieval con el nuevo ámbito de modernidad que aporta la corriente humanística. La concepción de la historia como una realidad aún subjetiva y hasta cierto punto moldeable y adaptable a intereses de estatus, de clase o de ideología que responde a determinados esquemas políticos, religiosos o morales, es otra de las características estilísticas y de los méritos de esta obra. Los conocimientos históricos los acontecimientos históricos deben servir, según la filosofía expresada por Portillo, para obtener de ellos enseñanzas morales, para reforzar la fe cristiana, el respeto a la monarquía
o para reafirmar la división estamental de la sociedad. Los que actúan fuera de los cauces de la moral establecida, por ejemplo el alcaide traidor Vasco Pérez de Meira, reciben el justo castigo. Los que obran de acuerdo con la moral cristiana y al respeto a las normas sociales y políticas, llegando, si fuera necesario, a morir por ellas, como Juan de Sanabria, reciben el merecido premio. No cabe duda de que los capítulos de la nación más fluida y rica y de mayor fuerza descriptiva solo corresponden con el periodo que se extiende entre 1540 y 1610, que coincide en buena parte con los años de vida de Portillo. En la mayor parte de ellos, el primer señor de Gibraltar fue testigo directo del acontecido y por tal motivo goza de gran fluidez y de veracidad. Igualmente, son de gran interés los datos que aporta sobre aspectos económicos, sociales, demográficos, religiosos, urbanísticos, eclesiásticos o políticos. En una época en la que la historia se centraba exclusivamente en cuestiones militares y políticas, Portillo se nos presenta como un adelantado en lo que siglos más tarde se denominaría la historia total, en palabras del historiador francés Marc Bloch. En el prólogo que introduce al principio de su obra, Alonso Hernández del Portillo nos da una curiosa definición de lo que para él es la historia. Dice al respecto: ha de presuponerse que la historia consta de dos partes, que son verdad y tiempo, como el compuesto del hombre de alma y cuerpo, que faltando uno de estos ya no es hombre. Pues en esta yo afirmo que he procurado decir verdad cuanto a mí ha sido posible, y si en algo fue falta, será sin culpa mía, por haberlo así leído, oído o de otros sabido. Son de enorme interés las descripciones que hace de edificios religiosos de Gibraltar, hoy día desaparecidos, y de fortificaciones que actualmente o se han arruinado o se hallan ocultas por ampliaciones o reformas posteriores. Todo el puesto nos permite acceder a un trabajo histórico que, a pesar de su localismo y de sus débitos arcaizantes, abarca temas que van más allá de la simple historia local. Los datos sobre botánica y medicina natural, las incursiones por la mitología clásica y la astrología, las aportaciones en economía y la defensa estática y dinámica de la ciudad, las descripciones de fortificaciones y el ser el primer manual sobre la historia de tan relevante y estratégico enclave urbano conforman una obra de consulta obligada para todo aquel que desea acercarse al pasado de Gibraltar, sobre todo al acontecido en los siglos XVI y XVII. Pero al mismo tiempo nos acerca al pensamiento y a la vida de un hidalgo andaluz residente en una población alejada de los centros del poder, en el seno de una sociedad militarizada y convulsa, sometida a fuertes tensiones, que se reflejan, como no podía ser de otra manera, en la mentalidad del autor y en su obra. Gracias. Conocer un poco más profundamente la obra de Alonso Hernández del Portillo. Vamos a pasar a la ponencia, la obra ensayista que corre a mi cargo. Y va a ser muy breve. Esta es la segunda vez que yo acudo a esta jornada con el comentario, el análisis de la obra de mi amigo Francisco Domínguez Caro. Pues ya en una ponencia anterior hice un análisis de sus dos libros anteriores y ahora, pues hace unos meses, que está todavía calentito, pues acaba de salir el tercer volumen titulado 50 reflexiones para el camino. ¿Por qué traigo yo aquí el análisis de esta obra? Pues porque me parece que ahora mismo no hay otro autor en el campo de Gibraltar que se ocupe de este tipo de literatura, de este tipo de libros. Y me parece pues muy necesario que haya libros como las reflexiones
de Francisco Domínguez Caro, porque trata temas muy amplios, temas éticos, morales, sociales, políticos, económicos, religiosos, filosóficos, culturales, y nos aporta una visión muy particular que nos abre caminos para poder vivir mejor y para poder comprender mejor situaciones que nos pasan diariamente. Por todo ello, me gustaría plasmar todo lo que yo pienso de este libro de mi amigo Paco en la lectura del prólogo que le he hecho para este tercer volumen, que he titulado La fórmula magistral para escribir una buena reflexión. Francisco Domínguez Caro posee en su mente analítica y pragmática la receta perfecta, la fórmula magistral, la pócima exacta, precisa y preciosa para componer artículos de opinión llenos de sustancia y de enjundia y reflexiones que nos renuevan la conciencia y nos remueven los cimientos de las entendederas, los pilares de nuestra personalidad, muy a menudo demasiado inmovilista y de ideas fijas, ancladas muchas veces en supersticiones, en tradiciones obsoletas o en nuestra cultura popular que es sabia, pero que a menudo nos coarta a la hora de poder debatir abiertamente sobre diversos temas. La fórmula del hechizo perfecto es sencilla, pero muy bien seleccionada, y los ingredientes son diversos y todos muy nutricios. Las mejores fábulas de Esopo o de otros autores fabulistas de la historia, de la literatura, como los españoles Iriarte, Samaniego, Hasenbus o el romano Fedro, discípulo del gran maestro. No faltan tampoco las citas célebres de celebérrimos autores de la cultura universal, como es el caso de Augusto Rodin, Diego Saavedra, Maquiavelo, Cervantes o Edward de Bono. Autores de todos los tiempos, todas las sentimentalidades, todas las confesiones y todos los puntos de vista habidos y por haber, porque es tanta la capacidad de atesorar conocimientos que exhibe Francisco y tan amplio el abanico de sus lecturas, búsquedas, investigaciones y visionados de reportajes, documentales y todo tipo de testimonios por todos los medios a nuestro alcance, que podemos asegurar sin temor a equivocarnos que la cultura de este humanista es enciclopédica y universal. Otro de los avíos que nunca faltan en la receta de Francisco son los refranes, los proverbios y los dichos populares de nuestra vasta cultura patrimonial, porque bien sabe Paco que nuestros mayores y antepasados han atesorado no pocas joyas de sabiduría en los numerosísimos refranes y máximas que nos han legado y que han llegado oralmente hasta nuestros tecnológicos días. Si a todo este sugerente plato lo condimentamos además con una buena dosis de humor, de ironía, de sarcasmo, de socarronería, por momentos de sentido común y de grandes cucharadas de reflexión, retentiva y agudo análisis de la realidad, obtenemos un suculento manjar que, para redondear su perfección y eficacia, está salpicado por toda su geografía de referencias a obras literarias, filosóficas, económicas, sociales, morales, y sazonado con teorías, opiniones, disquisiciones y pensamientos de grandes economistas, sociólogos y sabios de toda índole, por lo que el resultado es una obra jalonada de informaciones útiles y de consejos muy prácticos para vivir mucho mejor de lo que habitualmente hacemos. Pero es que eso no es todo, sino que por añadidura Paco nos obsequia con 3 cuentos magníficos y cargados de intención moralizante que introducen frescura al conjunto del libro y sirven de perfecto contrapunto con las sesudas reflexiones que nos lanza a manera de propuestas para obtener una mejor existencia. Ya me ha comentado nuestro autor que su próximo libro será íntegramente de cuentos, y digo cuentos y no relatos porque se tratan de los primeros y no de los segundos, por su moraleja final, por el sentido didáctico y lúdico de sus planteamientos y por su mágico enfoque. Con todo esto componente, os aseguro que 50 reflexiones para el camino es una obra rica, variada, amena, nutricia, útil, muy práctica y muy disfrutable, que se ve con el agrado y la complicidad de los mejores libros que refuerzan nuestro ego y revitalizan nuestro ánimo. Un libro impagable. Es la mejor conclusión a la que puedo llegar.
Por lo tanto, enhorabuena una vez más, amigo Francisco, y todos los presentes que quieran estar interesados en adquirir esa obra, pues que hablen con Paco, que os dirá la forma de conseguir pues, los 3 volúmenes de las reflexiones que actualmente ha sacado y que ya está preparando ese libro de cuentos que dentro de unos meses saldrá a la luz. Así que muchas gracias, Paco. Tenemos el Domingo de Mena, un hombre y un tiempo, a cargo de don Antonio Perejón. Yo he querido dedicar esta intervención a José Domingo de Mena, que fuera un personaje singular en San Roque, que tuvo una cierta proyección nacional en su momento y al que yo conocía siendo niño, parecía un personaje salido de una novela de Pío Baroja, ¿no? Con su bufanda, con su sombrero, con su abrigo entrando en su casa. Bien, con motivo de mi libro José Domingo de Mena, periodista, tuve la ocasión de acercarme a la memoria de quien había sido un verdadero notario de la vida sanroqueña de buena parte del siglo XX, pues a su muerte en edad avanzada se unía su precocidad creativa. José Domingo de Mena había nacido en San Roque el 16 de mayo de 1889, era el mayor de 9 hermanos. Su padre, Francisco Andrés Domingo Vázquez, era un lector apasionado del Albor, cuyos episodios releía sin darle fin. Por su afición al teatro, fundó a principios del siglo XX el Teatro Catani. Su madre, María de Mena Rendón, tenía fama de admirable recitadora. El propio de Mena escribiría en 1935, respondiendo a estos antecedentes: yo siempre he sido poeta. En plena infancia se dedicó al dibujo, que llegó a dominar con singular maestría y confeccionó periódicos a mano. Así, junto a sus amigos Enrique García y Eugenio Carrera, publicaría El Siglo XX, el periódico de menor circulación de España. Estaba confeccionado a mano, al igual que La Chispa, que se publicaba en el día menos pensado de la semana. Los dibujos eran de Domingo de Mena, quien figuraba junto a Carrera como fundador y director. Consciente de sus cualidades artísticas, durante mucho tiempo buscó desorientado la expresión, así lo decía él, con el lápiz, y quise ser pintor, paisajista, pero no logré hacer nada que me gustara y abandoné los pinceles, decisión a la que contribuyó especialmente como mi hermano Juan, que no era aficionado, se revelaba de improviso pintor mejor que yo para cumplir un compromiso mío. El hermano Juan Domingo de Mena triunfaría como gran escenógrafo de las grandes compañías nacionales españolas, María Guerrero, por ejemplo. Entonces añadía, obligado por la necesidad de expresión, que más que tal era el destino, me decidí a escribir en prosa descripciones de los paisajes, que no tenía paciencia ni arte para pintar autointeriores, por decirlo así, de mis estados de ánimo, sobre todo amorosos. Cursó Domingo de Mena el bachillerato en el Instituto General Técnico de Cádiz. Al igual que su padre, obtuvo el título de procurador en los tribunales, que se conseguía tras 2 años de práctica en un despacho jurídico y un examen ante un tribunal mixto de magistrados, abogados y procuradores. En la Facultad de Derecho de Granada aprobó los 2 primeros cursos de esta carrera. En el mismo centro, en 1932, contando con 43 años, inició los estudios de Filosofía y Letras, que abandonó en 1934. La familia no era adinerada, aunque vivía bien, sin grandes lujos. Tenían en propiedad una parte de un cortijo conocido de San Roque, El Diente, que vendieron posteriormente y con el dinero obtenido levantaron el Teatro Catani. La familia fue muy vinculada siempre al teatro, fueron unos amantes de la farándula. Asimismo, establecieron una droguería en la calle General Gassi. También compraron una imprenta que no llegó a conocer el padre fallecido un poco antes. El primer impreso, salido el 28 de junio de 1931, estaba dedicado a su memoria. Como magnífico dibujante, yo quiero destacar fundamentalmente de todas las cualidades que dominaba el dibujo, aunque él fundamentalmente quería ser poeta, pero el dibujo destacaría de una manera increíble. Llegó a establecerse con una academia en San Roque y ahí fue donde dio sus primeros pasos en el dibujo, el que después fuese insigne escultor Luis Ortega. La muerte de su padre y la designación para ocuparse su puesto en un negociado municipal rompió un poco esta actividad, cayó en profunda
depresiones provocadas por distintos amores. Fue un poeta fundamentalmente romántico, un estoico muy propio de la época. Y como periodista, contando 17 años, comenzó su colaboración con El Anunciador de Gibraltar y la provincia de Cádiz, donde hizo durante largo tiempo un artículo diario. Su primera incursión en el periodismo local se produjo en 1909. El 6 de febrero de ese año apareció el seminario Vox Populi, era un semanario denominado Independiente, estaba dirigido por un amigo suyo, Francisco Linares. Vox Populi tuvo el privilegio de dar la noticia de la visita del rey Alfonso XIII a San Roque en marzo de 1909. Pero Domingo de Mena permanecería poco tiempo en la redacción, un hombre de talante liberal como él, dio un giro conservador el periódico y finalmente acabó abandonando la redacción. De Mena se consolidaría como corresponsal del influyente diario gibraltareño El Calpense, donde también publicó poemas, artículos literarios y reflexiones muy de la época, este tipo de actividades. Su trabajo en El Calpense lo compartía con diferentes colaboraciones literarias en prensa comarcal. En 1910 fue llamado para el servicio militar y, aprovechando ese servicio militar que va a prolongar hasta 1913, actuará como corresponsal de guerra, porque se produciría nuevamente el conflicto en Marruecos. Y yo tuve la oportunidad en ese libro de José Domingo de Mena, periodista, la segunda parte, recoger la totalidad de las crónicas de guerra que él hizo desde Carache, desde Alcacelí, de distintos puntos de Artigas, de distintos puntos del Marruecos español. Tuvo la suerte de que mediante una poesía que le dedicó al general Silvestre, ya sabéis, que acabó suicidándose en el desastre de Anual, pues le situó como secretario. Era un hombre muy culto para la época. Normalmente pues, la gente que no tenía dinero no se salvaba de ir a África y combatía. Él, que era una persona, como hemos dicho, sin tener gran dinero, pero estaba muy bien situado en la sociedad local, rechazó esa posibilidad y bueno, pues estuvo de secretario particular del general Silvestre. Ahí fue donde le mandaron también al gabinete técnico, donde hacía los planos y donde él le daba una impronta muy, muy personal, porque dibujaba personajes, coloreaba esos planos, aprovechando esa gran virtud que tenía para el dibujo. En 1914 es cuando vuelve a San Roque, estamos en el inicio de la Primera Guerra Mundial y empieza a escribir artículos sobre la contienda en diferentes medios nacionales como La Patria, por ejemplo, en 1915 ya estaba publicando. En La Patria además irrumpe con la línea de pensamiento suyo, la de los gibraltaristas, y empieza a escribir sobre el origen de San Roque y la reivindicación de Gibraltar. Hace dos grandes artículos que se llama Gibraltar y San Roque, o La herida y la sangre, y el doble panorama de San Roque. Por entonces, la venta del Teatro Catani permitió a Domingo de Mena y a su hermano Juan, que triunfaría como el gran escenógrafo que yo les decía, de dar el salto a Madrid, que era el horizonte de todo literato que intentara abrirse paso. Y de allí vendrá derrotado, como él reconocerá en sus escritos, mientras que su hermano tuvo la gran suerte de abrirse camino. A San Roque volvió, como decía, derrotado, como él mismo reconocería, y en la ciudad se había creado una sociedad artística, era un gran aficionado al teatro, y fundará un periódico, La Farándula, que se convertiría en el primer diario, había siempre mucha prensa en San Roque, pero diario nunca hubo, que con el mismo nombre se editó. Él era el director y fue el fundador. Además se debe que lo convirtió después, cuando deja de ser diario, en revista ilustrada, una revista ilustrada que publica su primer número en color en la historia de la prensa de la comarca. La portada es un número extraordinario que dedica a la Feria de San Roque y lo hace en color, con un esfuerzo denodado para que eso ocurriese, viviendo además el periodismo día a día en la redacción que tenían en la calle de Romero de Figueroa.
esa línea que yo les decía del irredentismo libertario, promueve una serie de cosas como monumentos a José Cadalso, así con sus artes. Él fue el originario de hacer ya un parque de los distintos sitios a Gibraltar, que nunca se llegó a hacer, y después realiza una gran entrevista a Margarita Sirgu, aprovechando que actúa en San Roque en 1923, que publica en el diario El Caldense, como periodista. En 1931 dedicaría un soneto muy bonito a la República, en el periódico republicano El Altavoz, y ese espíritu liberal va a enveredarse hacia una postura más conservadora, influenciada por la religiosidad fundamentalmente de la madre, no el padre era un liberal, masón, de la madre y sobre todo de una hermana soltera como él, que vivía con él, Concha, una mujer muy marcada por la religión tradicional, y eso va a tener una influencia fundamental en su vida y va a girar para plasmar su forma de pensar muy conservadora. Hasta el punto de que cuando se produce el levantamiento de la guerra civil, pues será nombrado secretario del Ayuntamiento de San Roque, y a él le cupo el honor de cortar el pendón de Gibraltar en una manifestación, en una peregrinación que se hizo al Pilar en 1940 por parte de San Roque. Fue una provincial, y la parte de San Roque él fue quien la protagonizó. A partir de 1939 estará presente a nivel de prensa nacional de manera continuada en publicaciones de la época como Azul, ABC, La Información, Diario de Cádiz, Faro de Ceuta, distintas hojas del Lunes, de Cádiz y de Sevilla, y también concede entrevistas, hay muchos reportajes dedicados a él, más que como su actividad de poeta, que tardíamente se verá publicada, como su decidida mensaje de reivindicación de libertad. Y en ese sentido mantiene la postura hasta su muerte, enlazándola con el propio origen de la ciudad, y tras un periodo de escasa producción literaria, en 1935, para retroceder un poco, ofreció una conferencia que se llamó Lo que es San Roque y lo que debe ser. Ese mismo año, por su propia cuenta, celebró el día 4 de agosto como el Día de Gibraltar. Fue un acto que tuvo lugar en el Mirador de los Cañones, y aquello ocasionó un auténtico revuelo, porque no fue una iniciativa ni siquiera oficial, y ocasionó que el periódico El Diario del Anunciador de Gibraltar publicase un editorial criticándolo, que se llamó El sueño de una noche de verano. Por otro lado, promovió el homenaje a la memoria de otro ilustre sanroqueño, de Francisco María Tubino, con motivo del primer centenario de su nacimiento, y asimismo creó el Gabinete Arqueológico Iconográfico de Barbésula, Castell y Gibraltar. Creó el primer museo en la comarca en aquella época. En 1928 procuró de que hubiese una sala arqueológica, y fue obra también de él. Fue un activista cultural en todos los sentidos, y su producción, como decía al principio, y con esto acabo para no extenderme, su producción poética fue muy lenta y tardía en aparecer. En 1935 colaboró con la vida literaria, un suplemento de la revista gaditana España y América, que estaba dirigida por Eduardo de Oli, y en 1952 aparece Romances de Gibraltar, un libro de romances muy sentido por él, contando en aquella ocasión con una carta prólogo del escritor gaditano José María Germán. En 1956 publica Recital Sacro. En 1957 y 1959, respectivamente, vieron la luz dos cuadernos, elegía la ermita de San Roque, San Felipe Neri, que había desaparecido y él la reivindicaba, y Romance de la Feria de San Roque, respectivamente, como decía, en esos años que les citaba. En 1974 aparecen sus dos mejores libros, con mi criterio, con unos sonetos extraordinarios, que se llaman La estrella y el árbol y Vida de Abril. Son libros en realidad de juventud, pero que aparecen prácticamente en el ocaso de su vida. El primero dedicado a la memoria de su padre, que decía
que jamás contrarió mi vocación de poeta porque él lo era también de vocación. Después, el otro lleva una carta prólogo de Manuel Machado y el último libro que se publicó no se produce esa publicación hasta el 2002 con la Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Bru. Rescata un libro inédito de él, Motivos Andaluces, y con esa ocasión se hace una gran exposición de su obra de dibujo. Principalmente hay una colección muy interesante que aquí en Algeciras también tuvimos la oportunidad de exponer una parte cuando estaba el edificio de la Fundación de Gorilla, se llama Fundación de Gorilla creo que era, y bueno, pues es una colección muy bonita, de una calidad increíble, donde destacan la caricatura y al mismo tiempo los tipos históricos típicos de la época de cuando él estaba en la guerra de África. Él fallece el 5 de diciembre de 1975 y, como decía, para no extenderme más, está catalogado como los cuatro, con Francisco María Tubino, con Nogales Delicado, con Sola y él mismo, los libertaristas, un movimiento que se desarrolla a lo largo de finales del siglo XIX hasta la época suya en que él fallece, que es el último libertarista, que dedican parte de su literatura y de su estudio a la reivindicación de Gibraltar. Con él desaparece por lo menos ese compromiso escrito que se manifiesta tanto en la poesía como en artículos de prensa, como en conferencias, etcétera, etcétera. Y yo nada más. Muchas gracias, Antonio. Está sirviendo para conocer mucho más profundamente a autores de los que todos hemos oído hablar, como Alonso Hernández Portillo o José Luis de Pena, pero que conocemos por detalle. Creo que la narrativa inquietante de Pedro Antonio Alarcón a cargo de Ángel Gómez Rivero se pospone para el siguiente encuentro por problemas asuntos familiares de Ángel Gómez, y vamos a pasar a la ponencia Vivencias entre la tierra y el mar a cargo de Rocío Román Alegón. Buenas tardes. Esta ponencia va sobre la temática del primer poemario publicado de Leonor Villaseñor, Tierra de Llanto. Esta ponencia consta de dos partes. Una primera parte, una breve biografía de la autora, Leonor Villaseñor, y una segunda parte, análisis de la temática de Tierra de Llanto. Leonor Villaseñor Ruiz nació el 26 de octubre de 1961 en Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real. Hasta los 30 años estuvo viviendo en Puerto Llano, Albacete. Leonor cursó estudios primarios y estudios de arte y oficio. Trabajó de monitora de manualidades en colegios y servicios sociales. En el 2008, Leonor llega a Algeciras y desde esa fecha es una poeta activa. Leonor empezó a escribir desde muy joven y de adulta comenzó a publicar sus poemas. Ella afirma que sus palabras le salen del alma, como vamos a ver a lo largo del análisis de la temática de Tierra de Llanto. Y le gusta escribir. También le gusta la fotografía y la pintura. Lo demuestra a lo largo del poemario Tierra de Llanto, que Leonor expone la pintura que acompaña a los poemas de dicho poemario, habiendo obtenido varios premios en las tres facetas artísticas. En el 2008, Leonor asiste a un taller de poesía impartido por Juan Emilio Riopera en la Delegación de Juventud de Algeciras, y la asistencia a este taller motiva a Leonor a publicar sus poemas y relatos, consiguiendo primeros premios de poesía en la FEBE por los poemas El Armario del Silencio en el 2008, Con otro aire y relato en el 2009 y el tercer premio en el Certamen Nacional de Poesía Social Julia Guerra en el mismo año, en el 2009. Tierra de Llanto es su primer libro de poesía que sale a la luz en el 2012. Leonor elige este título porque es el reflejo de la ausencia de personas queridas a su alrededor. Está dedicado a su hija y a su madre. Tierra de Llanto está compuesto por 11 partes y está integrada por sus poemas correspondientes, que en total son
65 poemas los que integra la obra de Leonor Villaseñor. Tierra de llanto está cargada de sentimientos, vivencias, emociones y de poesía social. En la primera parte del libro, que se titula Tierra de llanto, mismo título de la obra poética, es un llanto por la vida. Luego le sigue No quiero tiempos de guerra, donde es un rechazo pues, a la guerra, que lleva a Leonor a la rebeldía, a la evasión, a la exaltación sentimental, a un anhelo a la libertad y a la libertad. Muriendo de amor estoy es un poema dedicado a Gabriel Celaya, donde la temática es una temática social en conexión con la naturaleza. Y esta primera parte del poemario finaliza con un poema que se titula Arde mi piel, dedicado al amor. La segunda parte, El armario del silencio, está compuesto por tiempo al tiempo. Es la expresión de sentimientos por la necesidad de libertad. Azules y amor mío, la temática sigue siendo el amor y Leonor emplea como recurso la comparación. Mar de mar finaliza esta segunda parte del poemario, una comparación del mar con las emociones que experimenta Leonor. La tercera parte, La escalera desnuda, está integrada por Simpatía Carmen, temática vuelve a recurrir al amor, es una temática que Leonor recurre muy a menudo en sus poemas de Tierra de llanto. Loco poeta, donde la temática es una temática espiritual. La escalera desnuda, temática de autoayuda, psicoanálisis. Estas tres partes de Tierra de llanto reflejan la postura intimista de la autora. La poeta, la poesía lírica intimista, es la primera de las tendencias de la poesía romántica y se diferencia en este subgénero porque el autor expresa sus anhelos y sus frustraciones como lo hace Leonor. En este poemario, una usa expresiones de sentimiento, como el amor en el poema Arde mi piel, dice en sus versos: sí, te amo, porque estás tan dentro de mí, que mi piel arde por amarte tanto. O en el poema Amor mío, sus versos dicen: es resplandor, luz, rosa sin espina. Utiliza el desengaño o la soledad en el poema El armario del silencio, con los siguientes versos: percha colgada de ilusiones, silencio, pasiones, palabras, sentimientos, colores. Y trata temas sociales o religiosos en el poema Loco poeta, donde trata el tema espiritual sobre la vida de Jesús. Es un poema metafórico y además también utiliza numerosos símbolos, como por ejemplo cuando Leonor nos transmite su tristeza y su melancolía a lo largo del poemario Tierra de llanto. Tierra de llanto, llora el alma de la vida, flora el alma de la tierra, o no quiero tiempo de guerra, cuando dice la propia autora, ni tumbas de silencio roto. En esta parte del poemario, Leonor está influenciada por Becker, por Espronceda y Rosalía de Castro. Al igual que estos autores, Leonor Villaseñor lleva a cabo una poesía pues, más intimista y depurada, ya que habla desde lo más íntimo de su ser y de la oposición de querer cambiar la realidad. De Becker vemos en uno de sus poemas, que es Luz, que utiliza el término golondrina. Me quedé esperándote en el silencio, como golondrina que duerme en su nido. La cuarta parte, El rincón de la esperanza, contiene los siguientes poemas: ya no tengo camino, luz, amaré y mi mar. El rincón de la esperanza está cargado de sentimientos y además destaca la comparación del estado del mar con los estados emocionales de la poeta, haciendo uso de la descripción del mar y utiliza adjetivos como mar bravío, mar salvaje, mar de agua cristalina. Donde duerme el hambre, quinta parte del poemario, está constituida por donde duerme el hambre, hambrientas bocas, esperanza, entre escombros los hijos de la nada, como amar en tiempos de guerra. Donde duerme el hambre es
significativo las motivaciones sociales que llevan a Leonor a escribir estos poemas, coincidiendo con T.S. Eliot y Antonio Machado en relación al contenido de sus poemas, en su visión de un mundo en crisis y sin sentido, y en sus formas de expresar su proceso anímico. Como en los versos ya no quedan sueños en los que soñar, tan solo quedan escombros para tirar. Olas de libertad, sexta parte del poemario de Tierras de Llanto, está integrada por mar silenciosa, mar, silencioso despertar como olas de mar, madre, el mar, llanto y amanecer. Leonor recurre al símbolo materiano, el mar como realidad abierta, un símbolo de lo absoluto, de lo ilimitado. El mar está más allá de la vida y de la muerte, envolviéndolo todo. Es interesante observar cómo las circunstancias del mar reflejan la situación de Leonor, del ojo que mira sin verse nunca. En los versos, silenciosa, transparente, de soledad, mar de los amantes. Influencia de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez en cuanto a la preocupación por la esencia y el destino de la vida, el primero, y símbolo que permitió a Juan Ramón Jiménez llegar a la esencia de sus propias creencias en cuanto al universo y a su papel dentro del mismo. Una constancia en el pensamiento de ambos autores y también en el de Leonor Villaseñor. El mar aguarda inexorable cualquiera que sea la imagen de la vida. Analizar el mar es autoanalizarse, que es lo que hace Leonor Villaseñor. Cambio la perspectiva desde la cual Leonor observa la realidad como en su poema Mar, acaricia el mar con remolinos y olas de libertad, o en su poema Madre, tan solo me dejó el recuerdo de sus ojos azules como el mar. La séptima parte, el camino del poeta, está constituida por la sombra del poeta, verso del poeta y como ola de mar. El camino del poeta es una exaltación a la misma poesía, a las palabras bellas expuestas en un papel en blanco. En Ojos entristecidos, Leonor emplea una poesía social, se apoya en la realidad, construye una metáfora o alegoría y busca así la belleza expresiva para llegar al lector como en los siguientes versos. Entristecidos los ojos del hambre, bocas que lloran desnudas en el silencio, o en los versos, la pobreza en las calles de grito, sin alma. Con Ojos entristecidos, Leonor pretende lograr un cambio de actitud social, una toma de conciencia sobre los problemas y padecimientos mundiales. Leonor se apoya en su interioridad, en su conciencia moral, en sus valores, desciende usando los aljibes del alma hasta las profundidades de su ser y encuentra allí, en su pena solidaria y social, el ingrediente sensible para que su mensaje social se transforme en poesía, como en el poema No hay silencio callado, ni sombra en la oscuridad, no hay mitos, ni historias que me hagan callar, hay hambre y hambrientos y gritos en la soledad. En esta poesía social de Leonor encontramos influencias de Miguel Hernández, Blas de Otero y Gabriel Celaya. De hecho, uno de los poemas de Tierra de Llanto está dedicado a Gabriel Celaya. En las tres últimas partes del poemario, Pasos del tiempo, Silencioso despertar y El mundo al revés, Leonor mezcla poesía social e intimista. Se vuelve a ver la influencia de Antonio Machado en su poema Caminante, como en los siguientes versos. Caminante no hay camino, se hace mi amor al andar, sueño que estoy contigo como flor de azahar. En suma, este poemario, Tierra de Llanto, son las vivencias de Leonor Villaseñor, donde canta la canción de la queja, el rechazo de la realidad, desde lo más profundo de su ser, con simbolismo, metáfora y alegoría. Y desde el silencio, Leonor Villaseñor nos conduce a Tierra de Llanto. Muchas gracias. De nuestra amiga aquí presente, Leonor Villaseñor, es muy interesante, muy sugerente y yo también animo a que los presentes que no la conozcan, pues la lean. Pasará, que está aquí presente por supuesto también, desde la Malato a la Moncloa, con vista desde el campo de Gibraltar, a cargo de Nuria Fernández. Saavedra de la Malato a la Moncloa con vistas desde el campo de Gibraltar.
Yo cuento historias reales, no soy escritora, eso dice Paquita. Paquita Pilar Saavedra Barmusel empieza a escribir ya de mayor porque le pedían a sus amistades que contase sus historias y anécdotas, a lo que ella alegaba siempre: nunca contaré nada que no se deba contar. Pilar nace un 2 de enero de 1940 en Tánger, de padre sevillano y madre sabadellense. El origen y trayectoria de ellos marcó el futuro de la protagonista de esta ponencia, a mi modo de ver. Perdón. Su padre, Antonio Saavedra Rodríguez, a la sazón primo de Rafael Caro Reggio, el que fuera padre de Julio Caro Baroja y perteneciente a la alta burguesía sevillana, estaba destinado a ser cura. De hecho, sin saber el rumbo que iba a tomar su vida, se dedicaba en el seminario desde los 12 años a formarse para ser ordenado. La que sería su esposa años más tarde y madre de Paquita, María Encarnación Barmusel Pusidó, había sido formada y criada en un convento. A los 20 años, Antonio lo deja todo y se alista en el servicio militar con destino a Tetuán, donde participaría en la toma de Lucena. Allí salvará la vida varias veces y al tener una preparación superior a la de sus compañeros le destinaron a las oficinas, ya que era el único que sabía escribir a máquina. Comenzaría entonces a escribir en una revista, en la sección Se busca madrina de guerra. María Encarnación, que acababa de salir del convento por aquel entonces y que siempre tuvo una sensibilidad especial para la escritura, heredada de su abuela que era profesora, comenzaría a mandar cartas a la sección de la revista, que Antonio recibía cada semana con más curiosidad e impaciencia. En la carta número 100, que Paquita tiene guardada, Antonio y Encarnación se conocieron, aunque los pormenores del cómo pasó todo no vienen al caso ahora mismo. Se casan en Sabadell, donde vivirían y nacerían dos de sus hijos. Por aquel tiempo, la crisis, la hambruna y el malestar social que se vivía obligó a Antonio a tomar la decisión de empezar una nueva vida con su familia fuera del ambiente que estaban acostumbrados. Así hizo las maletas y aceptó una oferta de trabajo en Tánger como técnico en la empresa Underwood, de máquinas de escribir. Paquita y su hermana nacerían en la mítica calle Goya de Tánger, esquina con el Boulevard y cerca de la tan conocida librería de Escolons y del Liceo. Ella y su hermana estudiarían en la escuela francesa, hasta que a la edad de 12 años sus padres deciden internar a Paquita en el colegio de monjas del Santo Ángel de Jerez. Aunque allí estaría con su hermana, la diferencia de edad y las distintas formas de pensar la separan. Paquita se vuelve introvertida y ávida lectora, cuya lectura favorita sería la obra del Duque de Rivas, mientras que en sus noches de insomnio rememora con añoranza su Tánger natal. A los 15 años, y no aguantando más el encierro obligatorio al que sus padres lo obligaron, vuelve a ese Tánger internacional y cosmopolita donde jóvenes de todas las regiones se relacionaban y cuya amistad estaba por encima de cualquier tipo de credo y religión. Hoy en día, disfrutando de su jubilación en Algeciras, Paquita se siente orgullosa de seguir manteniendo esas mismas amistades. Con 16 años recién cumplidos empieza a trabajar en distintos sitios, incluso de bacalito, las tiendas donde se vendía de todo allí en Tánger, mientras lo compaginaba con obras de teatro que interpretaba de los Arniche y Álvarez Quintero en la sede de Acción Católica. En 1961 Tánger deja de ser internacional y en 1963 Paquita consigue un puesto de trabajo estable en el Analato, como secretaria del gobernador civil, ya que necesitaba una persona de confianza porque por primera vez llegaba el rey Hassan II a Tánger. En ese mismo año y con 21 años de edad, Paquita toma la decisión más importante de su vida y de la que jamás se ha arrepentido. Decide dedicar su vida a Dios y a los demás, como monja seglar, pero sin pertenecer a ninguna congregación. Aún así, Paquita hoy en día es una feliz abuela. No fue obra del Espíritu Santo que Paquita tuviera una hija,
pero sí algo tuvo que ver su Dios en todo ello, que contaré cuando lleguemos a su segundo libro. Mientras trabaja en el Amalato, termina el bachillerato en el Instituto Nocturno y el título oficial de traductora de francés en la Escuela Oficial de Idiomas. Años más tarde abandonaría el Amalato, pasaría por distintos trabajos y aprobaría las oposiciones a funcionarios del Estado. Gracias a que llegó a ser la primera funcionaria en España, terminaría trabajando como secretaria en el Palacio de la Moncloa. Fueron sus jefes Luis Sánchez Merlo y Julio Feo, quienes fueron los más cercanos colaboradores de dos presidentes del gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Poco antes de su jubilación terminaría en Algeciras trabajando en la Delegación Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el campo de Gibraltar, una oficina top secret dedicada a la información sobre Gibraltar, ubicada en la torre de control de la Autoridad Portuaria de la segunda planta. Hoy vive su jubilación a caballo entre Algeciras, Tarifa y Tánger, siempre al cuidado de su hija y de su nieta, mimando sus antiguas amistades, dedicándose a escribir a ratos y sobre todo a la pintura. De hecho, ella se siente más pintora que escritora. Desde la edad aproximada de 50 años hasta hoy en día ha escrito 2 libros titulados: el primero, Del Amalato a la Moncloa, que es su primer libro, y Jadilla, la hija póstuma, que este es su segundo libro. Ha escrito también algunos relatos inéditos como La Copa Egipcia, relatos sobre el amor a un hijo, las complejas relaciones matrimoniales y un desenlace inesperado. Algunos microrelatos que se ha atrevido a publicar en la revista Hércules Cultural y un relato titulado Jack, incluido en la antología Un planeta llamado Tánger. Para hablar de su primer libro, Del Amalato a la Moncloa, me remito a lo que ella misma relata de su obra primigenia. Es un libro de anécdotas inéditas que he vivido a través de toda una vida laboral y que está dedicado a mi nieta. Este libro tardó en escribirlo un par de años. Salió a la luz en 2012 y fue presentado en Madrid con una audiencia de más de 200 personas en la calle Recoleto, con la presencia de don Luis Sánchez Merlo, la prima del rey, don Juan Carlos y don Julio Feo, secretario general de la presidencia del gobierno con Felipe González. Después se presentó en Tánger, en el Instituto Cervantes, y fue presentado por don Manuel Cruz, que es el último director del diario España en Tánger. Según Cruz, dice del libro: cuando se escriben unas memorias no suelen faltar ajustes de cuentas o revelaciones más o menos sensacionales. Pero de los recuerdos de Paquita no hay nada de eso, porque se trata de una persona singular, que a sus 72 años sigue fiel a su vocación irrenunciable de cristiana de a pie, lo cual lo puede decir todo. Esta es una obra repleta de una mafia de recuerdos comunes, de sentimientos comunes y sobre todo de amistad sin retorno, de la que mueve a ser solidario. En este sentido, imagino que los primeros en sentirse miembros de esa magia fueron los jefes con los que trabajó Paquita y a los cuales se dedicó a poner bajo sus pies el algodón de su corazón para que pisaran blando. Don Luis Sánchez Merlo y Ruiz, secretario general de la presidencia del gobierno de UCD, es uno de los prologuistas de la obra, y don Julio Feo, secretario general de la presidencia con Felipe González, es el segundo prologuista de la misma. El libro recoge un cúmulo de vivencias interesantes y divertidas, así como fotografías de toda aquella etapa. La autora comienza la historia relatando sus orígenes, sigue con su primer trabajo formal y qué supuso para ella trabajar en el Amalato, y a partir de ahí se suceden los acontecimientos. El viaje a Roma, Madrid, la Moncloa, el 23F, los periodistas, las meteduras de pata, los visitantes de Moncloa, su viaje a Perú y Cuba, su vuelta a Tánger, su encuentro con Paul Bowles, la delegación especial del MAEC aquí en el campo de Gibraltar,
su mudanza y muchas más historias recopiladas en casi 600 páginas que no dejará indiferente ni a los neófitos en política ni a los eruditos en ella. Lo que está claro es que Paquita vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Y estoy convencida, y así me lo corroboró ella cuando me concedió la entrevista para esta ponencia, que hay muchas vivencias ocurridas en los pasillos de esos lugares en los que ha trabajado, que jamás contará porque su promesa de silencio, el respeto a las personas con las que convivió laboralmente y su dignidad como persona, están por encima de cualquier cheque en blanco que en alguna ocasión ha llegado a ponerle a alguien sobre la mesa para que lo contara. Yo, por supuesto, la animé a que lo dejara escrito y que de forma póstuma pudiera salir a la luz, pero tampoco está por la labor de aceptar mi consejo. Según la revista Pinkies, dice: Paquita Saavedra tiene la virtud de saber contar las cosas con un amor y una sensibilidad que sabe plasmar en los pequeños detalles, en la gente, en su entorno. Es un libro ameno, entretenido, de lo que se lee a gusto. Paquita añora Tánger y se le nota en cada renglón de su libro, pero no lo hace con resentimiento o tristeza, sino con la simpatía que la caracteriza. Quien conozca a Paquita la oirá hablar leyendo este libro, porque de la Malato a la Moncloa es simplemente Paquita, tal como es ella, sensible, cariñosa, observadora y sobre todo amiga de sus amigos. Así que nos quedamos con un libro repleto de vivencias interesantes para conocer una etapa fundamental de la vida política española y tangerina, pero que lo más picante que nos vamos a encontrar en la obra será una de las anécdotas relacionadas con la caza del jabalí, junto con las recetas genuinas de Pinchito Moruno, que cocinaban en la barbacoa los días de fiesta en el bosque diplomático de Tánger. 2 años después de su primera obra, nace su segundo libro, Jadilla, la hija póstuma. En esta obra, una novela basada en hechos reales, Paquita cambia de registro totalmente para abrirse en canal y contar de forma novelada la historia real de una madre y una hija, ambas de religión musulmana, nacida en Tánger. La autora relata la vida de una niña nacida en la Kabila de la Yebala del Protectorado Español en Marruecos, en un ambiente pobre y hostil, especialmente para la mujer. Con tesón y talento logra salir de una vida que no está hecha para ella. Rompe todos los moldes para buscar su propio destino y su gran deseo, ser libre. Antes de seguir analizando el libro, quiero hacer un inciso, porque solo pude comprender el sentido de la novela cuando al terminar de leerla le pregunté a Paquita, ¿quién es Jadilla realmente? Y cuando me lo contó, encontré la explicación a cómo una mujer dedicada a Dios desde los 21 años, soltera y sin hombre conocido, podía tener una hija y una nieta. Y con total naturalidad y orgullosa de su pequeña familia me dijo: la madre de mi hija adoptiva es Jadilla, la protagonista de esta novela. Por supuesto me contó muchas cosas más que se quedan para nosotras dos. Y después de este breve inciso, sigo el comentario de la obra. El abogado y escritor, autor de interesantes temas de Tánger, como don Leopoldo Ceballos, ha comentado sobre la novela de Jadilla lo siguiente: lo que más me ha sorprendido gratamente en su conocimiento del mundo es su conocimiento del mundo rural tangerino, ya que algunas de las descripciones son magistrales y me recuerdan a las de Elisa Chimenti, escritora italiana que escribió El corazón del harén. Por su parte, don José María Cuadro Pina, ingeniero industrial, escritor, que quedó en 4º lugar en el último premio Planeta por su novela Alguacil de Casa y Corte, comenta del libro de Paquita. Tiene una virtud escasa en otros muchos escritores. Ella es de lectura fácil, limpia y en absoluto resulta denso, lo cual anima a leerlo con agrado. Y por último, el escritor José Javier Matamala comenta: lo primero que llama poderosamente mi atención, además de la preciosa pintura de la portada, es la cita que realiza al principio de la obra de otro Saavedra, Miguel de Cervantes. La cita la conoceréis mucho, que habla sobre la libertad, ¿no? Donde dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones
que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Este pequeño prólogo de este otro Saavedra de sí mismo me emociona, dice Javier Matamala. Comienza a leer el libro y en su primer capítulo me quedo embelesado con la preciosa prosa de la escritora que nos sitúa de inmediato en un ambiente que conoce muy bien y que trabaja con auténtica maestría. El amor de la autora está implícito en su forma de escribir y en la historia que nos relata. Paquita Saavedra Musel no solo es una gran escritora, sino que su peculiar diferencia está en contar las historias a corazón abierto y con un manejo del idioma envidiable. La portada de Jadilla está ilustrada por ella misma, es uno de sus cuadros, y la parte de atrás pues otro de sus cuadros. Esto es en el Foco Chico, la marroquí vendiendo flores, que también tiene una anécdota y una historia interesante, porque cuando ella pinta el cuadro, la hija de una de las mujeres que vende las flores lo reconoce, se pone en contacto con ella a través de Facebook y mantiene una relación de amistad, pidiéndole el cuadro para regalárselo a su madre, que ya está muy mayorcita, ¿no? O sea que tiene una historia muy bonita ese cuadro. Para finalizar con el análisis de esta obra, comentar que tanto los dibujos de la portada y contraportada pues son de la autora, tal como acabo de comentar, ¿no? La Asociación Hércules Cultural tuvo el honor, junto al Ateneo de Román, de presentar esta novela en su sede con la presencia de personalidades y representantes de distintas religiones. Fue presentado por su gran amiga Yolanda Corroyano, nieta del primer director del diario España en Tánger, una tarde de viernes donde la multiculturalidad, el respeto por las distintas religiones y el amor al arte y la literatura se unieron en un entorno abarrotado de público. Y para terminar, hacer referencia a la antología Un planeta llamado Tánger, publicado también en 2014, donde Paquita aporta el relato titulado Jack. Esta es una historia onírica de un inaguantable perro que, con la ironía y el sentido de humor que caracteriza a la autora, nos hace recorrer las calles de Tánger siguiendo las pisadas de un perro que, de tan molesto, Paquita consigue que lo queramos acoger entre nosotros. Un giro completamente distinto a lo que la escritora nos tiene acostumbrado, pero que lo hace, como solo ella sabe hacer, con todo el amor a cualquier ser vivo que ella derrocha en cada uno de sus gestos, miradas y palabras. Una obra, esta antología, donde 13 tangerinos repartidos por el mundo, unos de nacimiento y otros de adopción, se han reunido para contar historias sobre un Tánger que sigue en el corazón de todos los tangerinos que tras la diáspora se esparcieron por el mundo. Se presentó en la Residencia de Estudiantes de Madrid y contó con la participación de los autores como Rocío Rojas Marco, Paz Amselén, Jacobo Israel y Lidia Sanz de Soto, entre otros, donde le rindieron además un homenaje a Emilio Sanz de Soto, amigo del tangerino y escritor Ángel Vázquez, y que fue uno de los grandes animadores de la vida cultural de Tánger durante los años 50 y 60. Concluye esta ponencia con una de las frases de Paquita Saavedra Musel que explican toda su trayectoria y que me comentó al final de la entrevista, ¿no? Y dice: siento que mi vida nunca ha estado organizada por mí, que la mano de Dios me ha guiado en el camino, por eso mi vida es plena. Ahora he perdido el sentido de la audición, no escucho música, que es lo que más me gusta, pero tengo mis amigos, mis pinturas, mis libros y mi hija y mi nieta. Por eso estoy agradecida a la vida. Quizás Paquita Saavedra no sea una escritora al uso, ya que su trayectoria vital es la que la ha obligado a coger el papel y el lápiz. Pero Paquita Saavedra tampoco es una mujer al uso. Cuando todas las mujeres de su generación soñaban con el matrimonio perfecto, ella decidió quedarse soltera y adoptar a una niña. Y con un semblante de no haber roto nunca un plato,
ha tenido la fortaleza de luchar por los valores de la mujer, como su protagonista Jadilla, y por conseguir su propia libertad, y ello está implícita en toda su obra. Muchísimas gracias. No oye, pero le han preparado un pequeño instrumento y teniéndolo aquí, ella me escucha y le llega adentro de su cerebro y escucha mis palabras. Ya después, una vez que la apague, ya no puedo escuchar nada. Pero me alegro que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Nuria, y que tenga un aplauso para Paquita. Seguramente la ponencia, las reglas, cicatrices, a cargo de César Alfonso Villa. Os voy a dar a conocer la poesía social de José María Reula, que es más conocido en el campo de Gibraltar como secretario general de metal del Sindicato Confederación General del Trabajo, CGT Campo de Gibraltar. Bien, la poesía de José María Reula se encuentra actualmente recogida en una trilogía editada por Verso Libre Ediciones. El primer libro que José María publicó fue La voz de la poesía, de Saeto y Suspiros. Su segundo libro fue Sangre en el tintero. Y ahora viene con un poemario reciente titulado Cicatrices, poesía revolucionaria, tercera parte. José María Reula de Jarano, que nació en San Roque el 7 de julio de 1951, después de pasar por más de una veintena de empresas, recayó y trabajó como tubero en la empresa Intex Spain, empresa dedicada al mantenimiento industrial a nivel estatal y con su sede central en el campo de Gibraltar. Fue presidente del comité de empresa en representación de los trabajadores en la empresa Mavisa y Intex Spain, y presidente del comité Intercontrata en el polígono industrial de Cerigón. Secretario de organización del sindicato CGT desde el año 2006 hasta 2010, y también recientemente ya se jubila, y hasta hace muy poco fue secretario general del CGT Metal Campo de Gibraltar, actualmente redactor de la revista CGT Metal Intercontrata de Acerinos en Forma, con la colaboración de Juan Ramón Gómez como diseñador y maquetación. También José María Reula es colaborador de Radio Solos Barrios en el programa La Hora Republicana. Reula se declara activista, defensor de las libertades y anarcosindicalista de base. En definitiva, se declara él mismo defensor de las libertades contra la injusticia y la barbaridad. Bueno, tenemos que decir, yo vengo a hacer un breve análisis de su último libro, Cicatrices, Poesía Revolucionaria 3, y es un libro que está enmarcado dentro del movimiento de poesía crítica en España. Hay poetas que se comprometen, algunos prefieren embucear en su yo, cantar la belleza de parajes en más, pero otros, como José María Reula, se comprometen social y políticamente. De ese compromiso hay en España una tradición: Miguel Hernández, Blas de Otero, Pedro García, León Felipe, entre otros. La poesía de la experiencia está muy viva todavía, pero también lo está la poesía de la conciencia crítica. Existe en España una poesía crítica, contrahegemónica, disidente o antagonista, que nos invita a volver a confiar en la poesía como un arma cargada de futuro, pero también de memoria para cuestionar y transformar la sociedad. Y voy a dar paso al prólogo que escribí del poemario Cicatrices, que lo titulé Poesía desde las trincheras y las barricadas. La poesía de la conciencia crítica se cuestiona el capitalismo, el lenguaje y la literatura como institución que reproduce la ideología dominante de la burguesía.
Revela que existe al menos la posibilidad de decir no como forma de resistencia al poder oligárquico. La poesía de José María Reula Bejarano es una obra épica de lucha obrera por la emancipación de la clase trabajadora del capital, que nos recuerda al célebre y olvidado romancero de la Guerra Española dirigido por Rafael Alberti. Así lo expresa en su poema Toque de queda. Nosotros levantaremos nuestro puño y gritaremos a los cuatro vientos que no ahogarán nuestros sueños de libertad aunque nos encarcelen. En nuestro país tenemos como ejemplo a luchadores que actualmente han sido encarcelados por el régimen, que son Alfon y más recientemente Andrés Bódalo. Represión desmedida para los que luchan e indultos y aforamientos para sus amigos de clase social. El poema está lleno de maravillosos aforismos y refranes, como: si quieres vivir tendrás que hacerlo peligrosamente para que las cadenas no regresen. Reula nos recuerda con esta sentencia que la colaboración de clases, el miedo y el aborregamiento a la larga nos traerán graves consecuencias. La poesía de José María Reula refleja la lucha de clases, que es el motor de la historia. La batalla la va ganando hoy el capital, la oligarquía, pero la lucha de clases es necesaria. Hoy existe un aborregamiento abaratado, un nihilismo hacia ninguna parte, un mirar hacia otro lado, que abre otro, no quiero señalarme, se escucha siempre en los centros de trabajo. Una vida inauténtica, aburrida, llena de entretenimientos baratos, sin grandes ideales por los que luchar. Se repite la receta de los voceros del régimen en los medios de comunicación. Hay una ausencia de pensamiento crítico. José María nos insta a levantarnos tras las caídas, los arañazos, el suelo enfangado, acabar con la hipocresía de la burguesía, como él refleja en el poema Levántate, o nos recuerda la dignidad de nuestros abuelos que lucharon contra el fascismo, los castigos y las vejaciones que sufrieron. Pero la lucha de clases no es posible sin la organización de los trabajadores en un partido de vanguardia obrera. El color rojo es el color predominante del poemario, rojo de la bandera roja de la Comuna de París, rojo el octubre de Asturias del 34, rojas las revueltas campesinas de Andalucía y rojo el octubre de 1917. Hablan los poemas de Reula de aquellos que emigraron, los que lo hicieron tras la guerra civil hacia México y no regresaron jamás. También tras los acuerdos comerciales entre el franquismo y los Estados Unidos, en los que España siempre salía perdiendo, las contradicciones del sistema capitalista provocaron que miles de españoles emigrasen a Alemania, Suiza, Inglaterra o Australia. Hoy es la generación más preparada la que se sigue, un duro golpe para el país, un expolio en toda regla. Como dirían Jean-Paul Sartre y Merleau-Ponty, José María Reula es el poeta que dice sus propias palabras, que usa la palabra como metralleta y que sin miedo arroja las máscaras y abandona las niñerías para escribir con su propia voz. Y para terminar, pues voy a leer un breve poema del poemario. Voy a leer Siempre las trincheras. Todos los poemas de José María Reula son de reivindicación política, social, de lucha obrera, todos son poemas sociales. Nada vive eternamente, pero siempre queda sangre en las venas y corazón que palpite, lucharemos hasta conseguir que el enemigo claudique. Si te derriban y logras levantarte, debes seguir luchando para derrotar a aquellos que intentan derribarte. Lo que define cómo somos es la fuerza con la que nos levantamos después de haber sufrido un varapalo. Si ante tus enemigos marcas las reglas del juego, tenlos siempre cerca para conocer sus enredos. Cuando tengas que escuchar, escucha. Cuando tengas que callar, calla. Pero cuando tengas que hablar, habla. Usa la palabra con sinceridad y verdad y vencerás. Aunque mi garganta quebrada no pueda más, mi corazón y mi alma seguirán en la brecha hasta el final. Porque la lucha obrera es estar siempre alerta con una mano en el corazón y otra en el detonador. Sin libertad no hay trabajo, sin trabajo no hay libertad. Profundizar en la poesía de este autor que conocemos también en el Ateneo, José María Reula,
Y para terminar, tenemos a Mundini a través de Josefina Núñez Montoya. Tenemos aquí a su marido, Rafael, que nos va a informar. Mi amigo Rafael Fenoy, que por la agricultura pues nos va a regalar hasta que pueda. Muy bien. Yo la estaba esperando porque ella tenía vejez y tenía muchísimo interés en estar aquí con nosotros. Bien, como tienen ustedes, la ponencia iba a ser algo más breve, pero cuando me la pasó para que yo le echara una mirada y la corrigiera, entendí que ahí había un trabajo mucho más, más denso, y bueno, pues la animé a que se publicara. Lo tiene usted calentito porque acaba de llegar ahora mismo de la imprenta, o sea que eso era... Entonces, en la introducción yo creo que ya ella le da una visión general de la obra del amigo Mundini, de Stewart, que es un poeta muy joven, tiene 37 años, y bueno, y es uno de los exponentes. Ella dice que pretende personalizar precisamente en Stewart Mundini a otros muchos artistas y poetas implicados y comprometidos con las letras como vehículo de expresión individual de lo que son y de lo que quieren aportar a la sociedad, de sus denuncias, sus consideraciones y su filosofía de vida. Es justo añadir el reconocimiento a los escritores campos libertaleños. Ahí tiene un largo etcétera de personas que participan y que generosamente donan su tiempo y su creatividad y la comparten con todos los vecinos y ciudadanos de esta forma, ¿no? Y muchos de ellos deben de ser rescatados, y que la sociedad en su conjunto tiene una deuda social con lo que ahora escriben y lo que escribieron. Y bueno, una mención especial a esta sección sexta del instituto, que bueno, entre otras cosas se dedica fundamentalmente a eso. Como no me quiero extender y está todo escrito, pues que les aproveche la lectura. Buenas noches. Muchas gracias, Rafael. Pues la verdad que se llevamos un excelente regalo en forma de libro, y donde vamos a poder saborear desde los principios de este autor que todos conocemos y que, a pesar de su juventud, pues ya es un puntal dentro de la historia de la poesía Campos Libertaleños. Y con esto pues damos por finalizada esta jornada del Instituto de Estudios, recordando que las próximas serán ya a principios de mayo seguramente, y que estáis invitados todos a presentar ponencias. Ya tenemos aquí también Eduardo Ferrer Barona, que me ha comentado que va a presentar una sobre José Cristóbal Lina, y yo invito a todos los presentes a que podáis presentar ponencias, da igual que seáis o no miembros del instituto, porque estamos para ahondar en lo que es un corpus de investigación sobre los autores pasados, presentes y futuros del campo de Gibraltar. Y ya este año, pues el próximo objetivo es que la web del instituto, que está en remodelación, pues ya vaya abriéndose a que los distintos autores pues vayamos remitiéndoles las ponencias que hemos presentado en estos 7 encuentros literarios, para que todo el mundo pueda